En mind para decidir si nada más personas con expertise en el área del derecho del trabajo, o sea, abogados, van a tener cabida en el centro, o si también se da cabida a otras personas que tengan una carrera afín. A título personal, yo me inclino porque además de expertos en derecho del trabajo, también entren a la función conciliatoria los psicólogos, porque tienen una carrera afín. Pudieran ser aquí también los economistas y, ¿por qué no? A lo mejor hasta médicos con especialidad en medicina del trabajo. Repito, si yo fuera titular de un centro de conciliación, yo sí daría cabida a las demás personas. Y le voy a decir el por qué. Al menos la experiencia profesional que yo tengo me ha permitido constituir y trabajar con grupos multidisciplinarios, porque cuando nada más trabajamos con una sola área, con un solo perfil, pues todos vemos un asunto desde la misma óptica. Y no se trata de eso, se trata de que hoy un problema se vea desde diferentes ópticas relacionadas con la carrera primordial. Entonces, repito, si yo fuera titular de un centro de conciliación, yo sí permitiría que carreras afines como es la de psicología, como es la de economía, como es la de medicina, con especialidad en medicina del trabajo, tengan cabida. Esa sería mi opinión en respuesta a su gentil pregunta. Doctor, ¿me permite el uso de la voz? Adelante. Su servidor, Alberto Trillo López. Yo soy licenciado en filosofía. De hecho, tengo 20 años trabajando aquí en la Junta de Conciliación, 34 para la administración pública. Hay mucha distorsión de tu sonido, discúlpame. Trata de checar ese dato, ¿no? Para que no se distorsione el sonido. Adelante, yo te sigo escuchando. Y comentaba, ¿no? Yo en lo particular tengo aquí, estoy muy cerca, sí, permítame, un poco más lejos, ¿no? ¿Sí? Sí, su servidor tengo. Sí, bueno, en el caso que ahora gentilmente nos preguntan de que se tiene la licenciatura en filosofía y desde luego que se tiene ya una expertise de varios años ante la Junta, a título personal, creo que el caso de nuestro compañero encuadra en la hipótesis que había señalado de que otras licenciaturas afines pudieran tener cabida también en el centro federal o en el centro estatal de cada estado, de cada entidad federativa. A título personal, yo sí, si yo fuera titular de un centro, a título personal, yo sí le contrataría. No por la licenciatura en filosofía nada más, porque recordemos que la filosofía, es más, viendo desde su etimología, filos y sofia, filos, amor, sofia, verdad, o sea, amor a la verdad. Bueno, yo creo que por esa preparación filosófica, más la experiencia que usted ya tiene, a título personal, yo sí lo contrataría. Es decir, yo armaría un equipo multidisciplinario que me permitiera poder dar un buen servicio a los usuarios que lo requieren. Porque formaría a lo mejor un equipo de 2 personas
para atender los asuntos de la conciliación, es decir, un abogado y el psicólogo. Porque el abogado, vamos a ver el asunto netamente jurídico, sí, pero quien nos va a ayudar a inducir a esa conciliación a las personas, al trabajador y al patrón, es el psicólogo. Y si hablamos de nuestro compañero de que tiene la licenciatura en filosofía, más la expertise que ya adquirió en la negociación conciliatoria, creo que también tiene cabida. Repito, a título personal, si yo fuera titular de un centro, yo sí los contrataría. Buenas tardes, doctor. ¿Puedo hacer uso de la voz? Por supuesto, adelante. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco su tiempo. Bueno, me gustaría hacer 2 preguntas nada más. Bueno, para lo que es la parte del conciliador, me imagino que debe de hacerle saber a los patrones y a las ambas partes de las multas que pueden estar expuestos al no querer llegar a una conciliación, ¿no? En dado caso y no querer llegar y ni siquiera presentarse ante los citatorios que se le hacen. Esa es sería mi pregunta. Para el conciliador debería ser muy importante que hacerle saber las multas que están expuestos como patrones al no querer llegar a una conciliación. Y la otra es sobre las carreras afín. ¿Qué pasa con lo que es el derecho fiscal, la contaduría, la administración? Son cosas que van muy de la mano, derecho mercantil. Bueno, esas son mis 2 preguntas. Gracias. Te agradezco la gentileza, gracias. Pues en relación a la primera pregunta, en donde pues se está señalando de que, pues vamos, las carreras afines tienen o no cabida y las multas sobre todo. Bueno, mire, yo, como si yo fuera conciliador, también incidiría o les haría ver a las personas que van por el servicio, el trabajador y el patrón, los pros y los contras de la conciliación. Pero hacer hincapié en el capítulo de multas, porque efectivamente hoy ese capítulo es tan severo que la multa máxima, recordemos, es hasta de 5,000 UMAS, que son 450,000 pesos. Hacerle hincapié a la empresa de que si le llegara una multa por no cumplir con la norma del trabajo, por esa cantidad de 5,000 UMAS, que son 450,000 pesos, pues allí va una gran parte de su capital. Yo les he dicho a mis amigos, bueno, les he hecho la siguiente pregunta a mis amigos, como son todos ustedes y ahora la formulo. Yo les he preguntado a mis amigos, oye, si tuvieras $500,000 ¿qué harías? Bueno, algunos me han respondido, yo me iría de vacaciones. Es correcto. Otros me dicen, oye, pues mira, yo modernizaría la empresa, compraría maquinaria, equipos de cómputo, también es correcto. Otro más me dice, pues hombre, mira, yo invertiría esos 500,000 pesos y tratar de obtener pues beneficios económicos, también es cierto. Oigan, pero ¿qué sucede si nos llega una multa por esos 450,000 pesos? ¿Qué pasa entonces? ¿Te irías de vacaciones? ¿Implementarías nueva infraestructura en la empresa? ¿Nuevos equipos de cómputo? No, ¿verdad? Bueno, pues mira, aquí lo que tienes que ver entonces es evitar esas multas, porque si esas multas te llegan van a afectar el capital de la empresa. Y me dicen, bueno, ¿y cómo puedo entonces irme de vacaciones sin que me multen? Pues muy sencillo. Cumple con lo que dice la Ley Federal del Trabajo, cumple con lo que dice el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, cumple con lo que dicen las normas oficiales mexicanas. El libro más reciente que publiqué en la editorial ISEF se llama déjenme recordar cómo se llama, sanciones laborales. ¿Cómo proteger el capital de la empresa sin violar
derechos de los trabajadores. Entonces, cuando digo, ¿cómo proteger el capital? O sea, que no te vayan a multar con ese $500,000 y te vayas de vacaciones. Pues muy sencillo. Cúmplele al trabajador lo que dice la Ley Federal del Trabajo, cúmplele con lo que dice el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, cúmplele con las normas oficiales mexicanas, cúmplele con la Ley del Seguro Social, cúmplele con la Ley del Infonavit, cúmplele con la Ley del de las Afores, y con eso tienes a salvo a tu empresa. Ese es el secreto de esa publicación, cómo proteger el capital de la empresa sin violar derechos de los trabajadores. Pero lamentablemente la cultura del no pago impera en México, entre ellos precisamente el de los patrones que no quieren pagar pues los derechos que legalmente le corresponden al trabajador. Entonces, hacer hincapié en el capítulo de multas que ahorita se menciona es muy bueno, hacerles ver los pros y los contras a los patrones, en el caso que se señalaba en cuanto a las multas. La segunda pregunta, Pasaron cuando se enfermó Carlos porque gastaron. Y lo de la quebrada, pues entre todos cooperamos. A ver, si cierran micrófono, se los voy a agradecer y les respondo a todos sin excepción, no se preocupen. La segunda pregunta que me señalaba o me formulaban, ¿qué pasa con otras carreras como son los contadores públicos, por ejemplo? En efecto, el contador público es un experto en el manejo de los números y tiene en las empresas una gran demanda. ¿Por qué? Porque el contador público, además de ser experto calculando los impuestos que se tienen que pagar, como son el impuesto sobre la renta, calculando el impuesto que se tiene, calculando los importes que se tienen que pagar por el reparto de utilidades, etcétera. Desde luego, él también tiene derecho, tiene un amplio conocimiento del derecho del trabajo. Pero repito, si yo fuera director de un centro y actúo con una mente cerrada, basándome nada más en lo que dice la ley, pues les voy a decir al joven que estudia o que estudió filosofía, le voy a decir al joven que estudió contaduría pública, ustedes no tienen cabida en el centro de conciliación. ¿Por qué? Pues porque no tienen un título de licenciatura en Derecho. Pero si yo voy a actuar como directivo del centro de conciliación, con mente abierta y formando un equipo multidisciplinario, yo sí contrataría a ese joven con estudios a nivel licenciatura de filosofía, contrataría a ese joven con estudios de psicología y contrataría también al contador público y evidentemente a abogados. Y dije, yo formaría equipos de dos. En uno, el equipo de dos sería un abogado y ese psicólogo, un abogado y ese contador, un abogado y ese filósofo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros los abogados, repito, somos expertos en el manejo del derecho, no somos expertos cuantificando. Entonces ahí es donde entra el contador. No somos expertos involucrando a las partes en el proceso del diálogo para lograr la conciliación. Ahí es donde entra el psicólogo. No somos expertos en manejar o en tocar fibras sensibles relacionadas con la verdad, como lo hace el joven que tiene la licenciatura en filosofía. Entonces vean cómo allí podríamos tener un 50% de personal con formación en derecho y un 50% de personal con formación en otras especialidades. Pero que trabajando en esos equipos de dos, creo que sí lograríamos convencer a los trabajadores y a los patrones de las bondades de la conciliación. ¿Sale?
Esto es lo que puedo decir en relación a las preguntas hasta ahora formuladas. ¿Alguna otra? Yo, Hola, buenas hola. tardes. Sí, adelante. Mi nombre es Catherine. Sí, Catherine, adelante. Bueno, yo quería preguntarle qué opinión le merece. Bueno, tengo conocimiento de que en el Estado de México pues ya está implementado el nuevo sistema de justicia laboral. Sin embargo, es bien sabido que no está funcionando la conciliación, puesto que los juzgados, tanto locales como federales, pues están saturados de carga laboral, porque al parecer no se está conciliando o no está funcionando como se esperaba. En este sentido, ¿usted qué considera que es más importante? Entiendo que ambos son muy importantes, pero ¿qué considera que es más importante? La sensibilización respecto de la cultura de la conciliación, tanto en todos los operadores jurídicos, pero también en la sociedad en general. Y esto por vía de escuelas y de un montón de, bueno, de programas o de medios por los que se puede, vamos, llegar a la sociedad respecto de la solución del conflicto mediante los medios alternos, o el tener, por ejemplo, conciliadores, pues, capacitados para realizar la función de una forma adecuada. Sí, gracias. Agradezco la pregunta. Mire, yo considero que las dos son muy importantes. Ya se le dio mucha difusión a la conciliación, pero nada más en el aspecto netamente jurídico. Es válido. Ya estamos sensibilizados o concientizados todos los abogados y todos los que tenemos que ver con el derecho del trabajo, trabajadores o patrones. Pero creo que ahora el Estado tendría que realizar una campaña de difusión, de concientización hacia la sociedad, no nada más en el derecho del trabajo, sino en todas las áreas del derecho. Y de esa manera, los medios alternativos de solución de controversias, que son los que hemos estado platicando, tendrían una mayor presencia y creo que una mayor posibilidad de que sean realidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque, repito, creo que el 50%, que somos la empresa, los trabajadores, justiciables, los operadores del sistema, etcétera, ya estamos concientizados, pero nos falta ahora la sociedad. Entonces, el otro 50% sería una campaña de difusión masiva, macro, para la sociedad. Y de esa manera creo que podríamos obtener mejores resultados. Sí, porque de hecho, como usted lo puntualiza, debería ser en todas las ramas aplicables a los justiciables, que en sí son todas, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero Sí, también yo creo que juega un papel muy importante la ética del abogado, el tratar también de mostrarle al cliente que el llegar a un convenio no es malo, que no es tan necesario irte a juicio. Sin embargo, pues es bien sabido que es una muy mala gremio, que pues todo lo quieren llevar a juicio, ¿no? Y yo creo que desgastas los órganos y es lo que le está pasando al Estado de México, de que yo sé que está saturadísimo y apenas va comenzando, o sea, entonces, pues, ¿qué se espera en un futuro? Yo la verdad sí tengo pues mucha fe en el sistema, en que tal vez en este momento, al ser nuevo, pues apenas se están conociendo los efectos, ¿no? Y ahorita pues todo es nuevo, no hay parámetros establecidos, se están formando. Y yo creo que va a pasar como en el acusatorio penal, ¿no? Que poco a poco se va a ir creando esta conciencia respecto a todos los principios y de una ética también ya profesional en cuanto a los abogados, a los litigantes. Entonces, pues esperemos que con el tiempo pues rinda sus frutos la conciliación, ¿no? Sí, yo le entiendo y le doy la razón. Mire, el problema es la cultura, Así definitivo. es. Yo le agradezco en primer lugar, sí, voy a seguir contestando su pregunta, pero déjeme hacer aquí un comercial para poder responder la pregunta. Yo le agradezco a Oscar de la Hoz, que está presente, ¿verdad? El que me ha recordado de invitarlos a la presentación de un libro
que la semana pasada les invité, hoy ratifico la invitación, pero ofrezco una disculpa porque me equivoqué de fecha. Yo les dije que iba a ser el día 8 de septiembre, no, les había dado otra fecha, ¿verdad? 2, maestro. El 2, que es hoy precisamente. No, una disculpa pública y una disculpa incluso más grande que la Catedral de Jalapa, ¿verdad? Que es la capital, ¿sí? Una disculpa. No, la presentación del libro es dentro de una semana. Es el jueves el jueves 9 de septiembre, ¿sí? A las 12 horas. Lo va a realizar, decíamos, la Universidad de Jalapa. Y yo les invito cordialmente a que sigan esa presentación por las redes. Hago el comentario porque ese librito lleva por título Desaprender a aprender. El conflicto, la conciliación y el proceso laboral. Y allí, como usted atinadamente ha señalado, la ética que debemos tener ahora, la nueva, los abogados y la nueva generación de abogados en el proceso de la conciliación. Pero resulta que quienes nos formamos en el siglo XX y ya tenemos una serie de vicios, pues los estamos implementando otra vez. Es decir, le decimos al trabajador, oye, no concilies, y en automático nos vamos al juicio. Y nuevamente le volvemos a pintar al trabajador, mira, en el juicio te voy a ganar los 3 meses más las prestaciones que te corresponden, más los intereses, ¿verdad? Por el tiempo que transcurra, o sea, el año de salarios y el tiempo que transcurra de intereses, etcétera. Entonces, nuevamente les estamos volviendo a pintar un escenario en el cual los trabajadores se casan con la idea de que van a recibir mucho dinero. Y eso es lo que está volviendo a perjudicar al sistema, que nos estamos saltando a la conciliación en sus bondades. Por eso digo, hay que realizar una campaña macro de concientización hacia todo el país. Mientras no se haga, estos problemas o estas malas costumbres, o como queramos llamarle, se van a seguir presentando y el sistema va a tardar muchos años en poder dar resultados, ¿sí? Eso es lo que yo puedo opinar en relación a la gentil pregunta que se me formula, ¿sale? Muchas gracias. Maestro, ¿puedo participar? Adelante, claro que sí. Buenas tardes a todos, maestro. Primero que nada, agradecerle, doctor. Creo que sus ponencias han sido muy ilustrativas y enriquecedoras. Siguiendo un poco con lo que comentaban tanto usted como mis compañeros, definitivamente se necesita un cambio cultural y los cambios culturales pues suelen ser aquellos que llevan más tiempo, ¿no? Sin embargo, eso lo podremos saber quizá en las futuras generaciones, porque en la actualidad, pues ya los programas de estudio, o hay algunos, algunos programas específicos que están trabajando precisamente la mediación, la negociación y la resolución de conflictos en los entornos educativos, ¿no? Desde edades tempranas, preescolar, primaria, secundaria y particularmente en educación media superior. Sí, sí, coincido cuando usted dice que hay que hacer una campaña de difusión, desde luego, ¿no? Y yo creo que sí va a llevar tiempo, pero sí es posible ir caminando de manera progresiva hacia una cultura de la legalidad. Y en este sentido también los resultados que las personas que participan de estos procesos de conciliación, los resultados que obtengan, van a ser también una forma de ir impactando y difundiendo la funcionalidad de estos mecanismos a partir de los resultados, ¿no? Creo que también esto va a ser importante y por ello hay que hacer un muy buen trabajo al llevar estos procesos. Gracias. Gracias a usted. Yo les agradezco la participación. Sí, efectivamente,
esa labor de concientización que yo mencioné, la sigo ratificando, la sigo reiterando, porque mientras la sociedad no se concientice, lamentablemente esto pues va a ir avanzando, pero a pasos muy lentos. Y la idea no es que se tarden los asuntos, sino que ya se resuelvan lo más pronto posible. Pero bueno, ya corresponde al sector gobierno, al sector público en los 3 niveles de gobierno, y también, lógico, al sector educativo. Lisa me mandó una foto donde dice. Sí, adelante, adelante, les escucho. Bueno, entonces yo reitero, sí, mi postura es de que hay que llevar a cabo una campaña macro de concientización. Entonces, hasta ahí dejo el comentario. En el chat encuentro que Alberto Trillo me dice, ¿me permite el uso de la voz? Alberto Trillo, adelante, por favor. Hola, Alberto Trillo. Bueno, Miguel Ángel Gómez, ¿la multa será aplicada vía Hacienda o por qué vía será sancionada? Recordemos que cuando la Inspección del Trabajo nos visita en la empresa y no tenemos los documentos que nos llegan a requerir en esa inspección, en esa visita que nos formulan, nos pueden imponer multas hasta de 5,000 veces el salario, la UMA, o sea, hasta de 5,000 veces la UMA. Pero la autoridad administrativa solamente la aplica, no la ejecuta. Quien se va a encargar de ejecutarla va a ser el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Y esto va a ser bueno o va a ser malo, cada quien júzguelo. Bueno, en que si no pagamos en tiempo y forma la multa, recuerden que las multas, una vez que le han sido turnadas a la Secretaría de Hacienda o al SAT, se convierten en créditos fiscales y van a estar sujetas a actualizaciones, a multas, a recargos y a gastos de ejecución. Entonces, hacerle ver al patrón que si no concilia y llegar a ser multado, bueno, pues esto se va a convertir en un crédito fiscal, sujeto, repito, a esas actualizaciones. Y hablar nada más de actualizaciones, señores, es ver cómo la multa se va a incrementa mes con mes. Entonces hay que tener mucho cuidado, si somos asesores de la empresa, evitar esas multas. Si somos conciliadores, bueno, hacerle ver esta situación a la empresa. Encuentro varios chats donde se señala que tienen problemas con el internet. Yo también los tengo, una disculpa, ¿verdad? En fin, otra pregunta de Hugo Orlando Reyes, entre otras ramas, ¿qué abarca la contaduría? Bueno, abarca, pues, mire, yo les he dicho a los contadores que son cuasi abogados, porque los contadores conocen derecho civil, el programa de la licenciatura en Derecho, en Contaduría así lo señala, conocen derecho civil, conocen derecho administrativo, conocen derecho mercantil, conocen derecho fiscal, conocen derecho del trabajo, conocen derecho de la seguridad social, en fin, es un amplio mundo en materias jurídicas que conocen los contadores. Por eso yo les digo en son de broma y con respeto, desde luego, que son cuasi abogados. Bueno, pues todas esas materias comprende la contaduría pública. De la Secretaría del Trabajo. Lamentablemente la reforma laboral no se ocupó de la justicia social. Y en efecto, la cultura que tenemos en México viene siendo un obstáculo para la debida aplicación del nuevo sistema laboral. Pues sí, miren,
En ese librito que les comento de Desaprender a Aprender, allí hablo de que es necesario cambiar nuestras actitudes y nuestras aptitudes, no solamente en materia del trabajo, sino en todas las materias y en todos los actos de nuestra vida. Porque mientras sigamos con la idea de que no vamos a cambiar, pues el resultado es que la justicia laboral va a seguir entrampada con estos problemas que estamos tratando de superar. Entonces, depende de nosotros, no tanto de la autoridad, sino de nuestras aptitudes y de nuestras actitudes. Traducción, de un cambio de mentalidad. Mientras no tengamos ese cambio y siga imperando la idea de que vamos a fastidiar a la empresa, lo hemos visto en la vida real. Las empresas poco a poco van a emigrar hacia otros países. Y si esto ocurre, lentamente nos vamos a ir quedando sin fuentes de trabajo. Y los pocos trabajos que hayan van a ser proporcionados por las micros, por las pequeñas y por las medianas empresas, que son las que mayoritariamente son mexicanas. Las macroempresas, con un teclazo de computadora, emigran sus capitales a otros países. Entonces, debemos ser conscientes de esto. No niego que todo mundo tenemos derecho a obtener la mayor riqueza económica posible. Ese es un derecho que todos tenemos, nadie nos los puede negar. Pero pues hay que cuidar también a las empresas, evitando el que se vayan. Y evitando también pues estas costumbres insanas que durante muchos años se han cobijado a lo largo y ancho de México. No es solamente de un estado en particular, no, es de todo el país. Por eso digo, es un cambio de cultura. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Maestro, buenas noches. Muchas gracias por sus atenciones. Maestro, una preguntota. A mí no me ha quedado muy claro en relación, ya ve que ahorita los trabajadores tienen derecho a que los apoya en las demandas un procurador. Con la nueva reforma tengo entendido que ahora ya también se va a asesorar a los patrones. Ahí no me ha quedado muy claro. ¿Me podría aclarar mi duda, de favor? Gracias. Claro que sí, hombre, con mucho gusto. Mire usted, la Ley Federal del Trabajo de 31 y la Ley Federal del Trabajo de 70 vieron la luz jurídica en un entorno donde las empresas tenían, si no los suficientes recursos, pero sí recursos que les permitían existir y cubrirle derechos a los trabajadores. Pero del año 2000, por poner un número para acá, ¿sí? Del año 2000 para acá, las cosas han cambiado. Las fuentes de trabajo se han tecnificado. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora una máquina desplaza no a uno, sino a 2, a 3, a 4 trabajadores. Y entonces la empresa lo que busca ahora, pues es precisamente modernizarse tecnológicamente para hacer un poquito menos uso de la mano del hombre. Bien, digo esto porque si las empresas se siguen tecnificando y la mano, vamos, el trabajo del hombre va siendo poco a poco obsoleto, pues va a llegar el momento en que haya muy pocos puestos de trabajo, haya muy pocos trabajadores y haya muchísima gente a la espera de un trabajo. Y entonces, si no cambiamos nuestra mentalidad,
Si buscamos el seguir fastidiando a las empresas mexicanas o extranjeras, pues jóvenes, va a llegar el momento en que hallamos mucha gente trabajadora buscando un trabajo, pocos trabajos, y entonces ante la ley de la oferta y la demanda, pues va a haber mucha demanda y va a haber poca oferta, pocos puestos. ¿Y eso en qué va a aterrizar? En que todos nos vamos a tener que abaratar, permítanme esa expresión que no es propia del derecho del trabajo, nos vamos a tener que abaratar para poder conseguir un trabajo que ya no es estable, un trabajo que hoy me va a permitir tener empleo por un mes, por 2 meses, y después se termina el contrato y me quedo cesante y otra vez a buscar trabajo. Y eso, imagínense, no sería para 100, no sería para 1000, no sería para 1,000,000 de personas. Sería para la gran mayoría de trabajadores. Entonces, hay que cambiar todos estos aspectos. Y en la pregunta que usted me formula, pues tenemos que tomar en consideración todo esto que hemos estado platicando, ¿sí? No sé si di respuesta o me desvié. Si esto último es, dígame en qué y para corregirlo. No, está muy bien. Muchas gracias, doctor. Saludos a todos. Doctor, ¿me permite? Adelante, sí. Doctor, solo reflexiono de todos estos comentarios que nuestros compañeros hacen y reflexiono en el sentido de que realmente necesitamos aprender a respetar ese equilibrio en los factores de producción que están en letra, pero realmente pues no se ha llevado a efecto durante todos pues los años que llevamos con esa letra muerta ahí en la ley. Y yo creo que es tarea de todos, no nada más de autoridades, es tarea de las empresas, es tarea de los trabajadores, es tarea de las autoridades lograr que esos factores de la producción realmente lleguen a tener ese equilibrio que está formalmente establecido, pero pues ha sido violentado casi siempre. Gracias. Gracias, Micaela Zabaleta, le agradezco su gentil comentario. Sí, efectivamente, hoy debemos tener mucho cuidado. Tratar hasta donde sea posible de mantener el equilibrio entre trabajadores y patrones. Porque si las empresas se van y nos quedamos sin esos puestos de trabajo, la pregunta es, ¿y dónde voy a trabajar? Miren, desde hace años yo tengo una hipótesis que yo espero esté equivocada. Pero si no está equivocada, híjole, pues qué malo. Yo me he preguntado, bueno, hoy nuestra sociedad está inmersa en muchos problemas de inseguridad. Problemas que todos conocemos y que algunos probablemente hemos vivido en carne propia. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué toda la inseguridad que hoy tenemos? Y son muchas las razones, pero creo que una de las principales es la carencia de empleos. Porque si tuviéramos empleos, muchos de los jóvenes o de las personas, no voy a hablar de jóvenes, no, de las personas que están en ese ámbito delincuencial, se debe a la falta de recursos económicos. Porque si hubiera empleo, repito, y de ahí se obtuvieran ingresos económicos para cubrir todas nuestras necesidades, probablemente disminuyera el índice delincuencial. Eso es lo que yo creo. Puedo a lo mejor estar en lo cierto, o si estoy equivocado, bueno, pues yo qué digo.
pero al menos esa es mi creencia. Y yo espero que no solo el Estado, sino la iniciativa privada generen el suficiente número de puestos de trabajo para mitigar esta ola delincuencial. Porque si no, si seguimos sin trabajos, creo que la ola delincuencial se va a mantener o a lo mejor hasta crece. Opinión muy personal, aclaro. ¿Sale? Muy bien. Del licenciado Francisco Hernández, ¿en qué lugar es la presentación del libro? Va a ser en la Universidad de Jalapa, en la UX, ¿sí? Allá es donde se va a llevar a cabo la presentación el próximo jueves 9 de septiembre a las 12 horas. Así que están cordialmente invitados a la presentación y en su momento a la adquisición del libro, que por cierto va a tener un costo muy económico. Estamos checando si fuera de 150 pesos o incluso menos. ¿Por qué? Porque hoy la economía de todos está muy castigada y adquirir obras pues son de 200 pesos hacia arriba. Entonces ver que también sea una cantidad muy accesible para todos. José Noé Aguilar Moreno, también solicito uso de la voz para comentario. Adelante, José Noé. Sí, muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. El comentario nada más era un poquito, ahora sí, abonando y complementando lo de la reunión anterior, cuando hablaba usted de que en el Poder Judicial debería darse vista a los conciliadores del centro de conciliación, válgase la expresión del centro de conciliación, que puede ser el federal o el estatal. Aquí, en el procedimiento de huelga, en el 921 bis, ahí sí establece que una vez que inicia el procedimiento, se le debe dar vista al Centro de Conciliación Federal para que participe y se, vamos a decirlo así, se adscriban al juzgado una vez que inicia un procedimiento de huelga. Hasta ahí creo que no habría más que entender que efectivamente va a haber una colaboración. No tienen los conciliadores el Poder Judicial, va a depender en materia colectiva y particularmente en huelgas, va a depender del Centro de Conciliación Federal. Dos preguntas. ¿Estaremos capacitando conciliadores para asuntos colectivos, que era lo que comentaba el otro día el compañero, el maestro Jesús Cantel, que debe ser algo, no es lo mismo una conciliación individual que una conciliación colectiva. Necesitaremos, al margen de lo que se requiera, necesitaremos conciliadores especializados en materia colectiva, y si estos también deban ser considerados en los centros locales. ¿Por qué? Porque probablemente algún tipo de tratamiento de esa naturaleza se van a presentar también en la materia local, como auxilio en las labores del Centro Federal. Ahí tendremos que ver las variables que se van a presentar. Entonces, nada más es el comentario. Necesitamos conciliadores especializados en materia colectiva, tanto en la parte federal como en la parte local, en auxilio de las labores de los tribunales federales. Ok, sí. Perdón, sí, adelante. No, ya está ahí, okay. Nada más era. Gracias, José Noé. Pues mire usted, si me equivoco, qué bueno que me equivoque. Hasta el momento, la capacitación que se ha dado tiene que ver fundamentalmente con la materia individual. Las técnicas y los métodos de conciliación que se nos han enseñado versan fundamentalmente en la materia individual del trabajo. Pero, ¿y qué pasa con la colectiva? Porque efectivamente cuando el juez, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, reciba un emplazamiento a huelga y, bueno, tenga frente a sí
al sindicato a través de su secretario general y a la empresa a través del representante legal de la misma, bueno, ¿cómo va a llevar a cabo esa conciliación? Y ahí es donde se señala que se va a solicitar el apoyo del centro de conciliación, donde a título personal considero que es hasta ese momento donde los conciliadores se van a tener que preparar así de rápido, o como popularmente decimos, se van a tener que echar un clavado en la conciliación colectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se les está capacitando para ese ámbito, sino se está enfocando hacia el aspecto individual. Pero sí debe hacerse ver esa situación, y quienes se están capacitando, ahorita que tomen nota, para que también pues den lectura a documentos en el ámbito colectivo. Yo coincido con usted, José Noé, hay que capacitarlos, ¿sí? Hay que capacitar. Muy bien. Además de nuestro amigo José Noé, ¿alguien más hace uso de la palabra? Marisol Reyes, ¿me permite realizar una pregunta? Adelante, Marisol. Hola, hola, Marisol, ¿está por acá? No, ¿verdad? Parece que no. Bueno, María del Socorro pregunta, en relación al término de la prescripción que señala el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, ¿es correcto que se suspenda el término a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de conciliación y se reanude al día siguiente de la fecha de expedición de la constancia de no conciliación? ¿Entre ambos actos están contemplados los 2 meses? Como recordamos, en el caso de la conciliación, una vez que presentamos el aviso, o sea, vamos al centro de conciliación y solicitamos el servicio, y se gira el oficio o invitación a la empresa, pues ya con este acto se interrumpe la prescripción. Claro, la conciliación, recordemos que se le ha dado un término máximo de 45 días para llevarla a cabo. Quiere decir que estos 45 días en que se busca la conciliación, está interrumpida la prescripción y se va a reanudar, ¿sí? Se va a reanudar, como nos señala usted, María del Socorro, al día siguiente en que se termine o se dé por fracasada la etapa de conciliación. Es decir, si hoy a las 12 del día se declara fracasada la conciliación y me entregan mi constancia de no conciliación, bueno, el término de prescripción se reanuda a partir del día de mañana. Entonces, allí tenemos que ver cuántos días todavía me quedan para que se cumplan los 2 meses, y antes de que se cumplan los 2 meses, o sea, los 60 días, presentar la demanda ante el juez del trabajo, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta de María del Socorro. Álvaro de Jesús, ¿sería posible que me compartiera su número de celular? Sí, por supuesto. Mi número de celular, y lo digo públicamente para todos, ¿verdad? Es el 2222 52 09 62. ¿Sí? Repito, es 2222 52 09 62. Ese es mi número privado, ¿sí? El número del despacho, pues es otro. Vamos, le estoy dando mi número privado para que así, pues rápidamente me pueden localizar. Y si gustan mi correo electrónico, bueno, pues también se los dicto, les dicto el particular. Mi correo electrónico es garflor,
Son las iniciales de García Flores. ¿Sí? Garflor @yahoo.com. ¿Sí? Repito, Garflor, que son las iniciales de García Flores, ¿sí? Garflor @yahoo.com. Ahí es donde estamos a sus órdenes, jóvenes, tanto telefónicamente como por vía de correo electrónico, para seguir en comunicación, o bien algún comentario sobre alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan, ¿sale? Servido, mi querido Álvaro de Jesús. Perdón, Blanca Aurora, es la Defensoría Pública quien asistiría a los patrones, la Procuraduría solo representaría a los trabajadores. Bueno, en este caso, si un trabajador ha sido despedido y no contrata los servicios de un abogado particular, sino que ocurre a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Procuraduría, claro, le va a brindar la asesoría de un abogado que le acompañaría en el proceso de litigio. Y si los patrones fueran a solicitar el servicio, bueno, los patrones van a recibir una asesoría en cuanto a la forma en que van a actuar en ese proceso, pero no tanto que la Procuraduría les asigne un abogado como ocurre con los trabajadores. En cambio, el servicio de la Defensoría Pública, que recordemos, este servicio de la Defensoría Pública es por parte del Poder Judicial Federal. En la Defensoría Pública, bueno, allí probablemente sí les puedan llevar el asunto en su calidad de patrones, ¿sí? Entonces, son dos instancias distintas, ¿sí? Repito, son dos instancias distintas. La Procuraduría, que defiende a los trabajadores, y la Defensoría Pública, que efectivamente se acaba de crear en esta administración y a raíz de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y entonces ahí la Defensoría Pública probablemente sí pudiera llevar algún patrón en lo particular. Armando León, ¿se abarata la mano de obra y cómo conciliar el derecho humano laboral del trabajo estable? Híjole, hoy hablar de un trabajo estable ya es muy difícil, ¿sí? Ya es muy difícil. No digo imposible, pero digo muy difícil porque hoy las empresas tratan de que los trabajadores no permanezcamos mucho tiempo en ellas, porque dicen, es que generas antigüedad y entonces esa antigüedad yo no quiero que la generes. Miren, la antigüedad es un derecho que todos tenemos y que surge a favor de nosotros desde el primer día en que entramos a trabajar a una empresa. Si yo tengo una semana trabajando en una empresa, ya tengo una antigüedad de una semana. Si llevo 2 años, tengo una antigüedad de 2 años. Si tengo 30 años, bueno, pues mi antigüedad es de 30 años. Y aquel trabajador que nada más fue contratado por 1 mes, por ejemplo, bueno, pues su antigüedad es de 1 mes. Por ese mes tiene derecho a que le paguen su prima de antigüedad. Pero no se va a llevar cantidades estratosféricas, aclaro, no. Esa creencia se quedó en la mente de los trabajadores, pero hoy no es cierto. Recordemos que la prima de antigüedad consiste en el pago de 12 días de salario por cada año trabajado. Si dividimos 12 días entre los 12 meses del año, me da como resultado 1. Esto quiere decir que mi prima de antigüedad es 1 día de salario por cada mes trabajado, por cada año trabajado, perdón, ¿sí? Repito, si dividimos los 12 días, que es la prima de antigüedad,
entre los 12 meses del año, el resultado es un día por mes. Si fui contratado por un mes, mi prima de antigüedad es de un mes, o sea, un día de salario. Si tengo 10 años y hoy la empresa me despide, multiplico 12 días por 10 años y el resultado es 120. 120 por el salario diario. No sé, vamos a pensar 200 pesos. Bueno, pues multiplico 120 por 200 pesos, ¿sí? 120 días por 200 pesos, y eso me da 120 por 200, ¿me da qué? 22,000. ¿Sí? Bueno, pues eso sería la prima de antigüedad. 24,000. Ah, bueno, 24,000. Disculpen usted, le agradezco el apoyo. 24,000. Pues eso es lo que me van a tener que pagar, nada más 24,000 por 10 años de antigüedad. Y repito, muchas veces el trabajador tiene la idea, pues ya llevo 10 años, ya tengo 15, ya tengo 20. No, ahora que me corran, me van a pagar un dineral gigante. No es cierto, no es cierto. Haciendo números son cantidades pequeñas. Y sobre todo, acuérdense, la prima de antigüedad está topada con el importe de 2 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces, no son cantidades estratosféricas las que se le van a pagar al trabajador. ¿Se abarata la mano de obra? Pues sí, sí, lamentablemente con esto sí se ha abaratado la mano de obra. ¿Y cómo conciliar el derecho humano laboral del trabajo estable? Decía, pues ya tanto como hablar de un trabajo estable, en este momento, creo que, pues, si no es una utopía, pero sí es muy difícil de conseguir un trabajo estable. De Blanca Aurora nuevamente, ¿se interrumpe el término desde el momento en que se acude al centro de conciliación? Sí, es verdad, sí. Una vez que acudimos, el término de la prescripción se interrumpe, ¿eh? Y se reanuda cuando se concluye la conciliación, ya sea que sí se concilió o ya sea que no se concilió. Doctor, buenas noches. Adelante. Oiga, doctor, ¿cuál sería la diferencia o qué diferencias pueden existir o van a haber en el convenio que celebra actualmente la Junta de Conciliación y el convenio que se celebrará en los nuevos centros de conciliación? ¿Será el mismo cuerpo que tiene el convenio, la misma estructura, o qué diferencias existirán entre ellos? ¿Es cuánto, maestro? Sí, Samuel, mire usted, desde luego que el convenio que actualmente celebra la Junta de Conciliación y que ahora van a celebrar el Centro de Conciliación, tiene que respetar los derechos de los trabajadores. Puede tener el número de cláusulas que uno quiera y poner las condiciones que las partes convengan, pero tiene que cumplir definitivamente con lo que dice el artículo 33 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Es decir, que no se vale, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se les dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, y aquí es donde debemos observar para la respuesta a la pregunta, todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito
y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los centros de conciliación o el tribunal, según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Entonces, nos apoyamos en el formato que hasta ahora ha manejado la Junta o le damos una redacción distinta. A título personal, Samuel, yo le daría una redacción distinta, pero respetando los derechos del trabajador tal como ordena el artículo 33. ¿Sale? Entonces, creo que el que le demos una redacción distinta no nos afecta en nada. Máxime que así es la idea ahora del Poder Judicial, que se utiliza un lenguaje llano, no un formato preestablecido, o sea, un machote de los que ya tenemos, no, sino que ahora se le dé palabras o se utilicen palabras comprensibles por todo mundo. Y ya en el caso del 33, respetar lo que establece dicho artículo. Es lo que yo podría decir, Samuel. Gracias, doctor. A usted, Samuel, y a todos nuestros amigos. Olivia Garduño Arteaga, pido la palabra. Olivia, adelante, por favor. Hola, hola, Olivia. Buenas noches, sí, buenas noches. Adelante, Olivia. Buenas noches, maestro. Me causa inquietud el comentario que hizo acerca de que ahora el Instituto de la Defensoría Pública Federal va a asesorar a los patrones. Ahí no pierde su esencia de asesoría gratuita y a los de clase menor. Siento que perdería su esencia. Estaba intentando leer antes de formular mi pregunta, pero qué bueno que me dio la palabra. Me causa esa inquietud. Bueno, yo no dije así textual o tajante que la Defensoría vaya a asesorar a los patrones. No, o sea, como Defensoría va a recibir la queja o la solicitud de algún patrón, pero yo considero que se le debe orientar, se le debe guiar, pero tanto que la Defensoría tome la defensa de ese patrón, bueno, sería muy cuestionable también. Yo no digo que no lo pueda hacer, ya sería el director o la persona que está al frente de la Defensoría a nivel federal o a nivel estatal el que tenga la última palabra en ese aspecto. Si ese directivo o director acepta patrocinar a un patrón, pues creo que tendría que ser un patrón con unas características muy especiales. Por ejemplo, que pudiera ser un patrón micro, ¿sí? O sea, un microempresario, cuyo capital pues también sea muy pequeño, que entonces sí requiriera el apoyo de la Defensoría. Pero si vamos a hablar de un patrón que tiene los medios económicos para contratar una asesoría privada, que ocurre a la Defensoría y le dice, pues Defensoría, yo quiero que tú me apoyes, que tú lleves mi asunto. Bueno, repito, creo que ahí el director tendrá que sopesar si sí puede o no llevar ese asunto. ¿Por qué? Porque este patrón, que sí tiene los recursos, pues puede pagar un defensor particular. Al menos yo es lo que haría si fuera el director, ¿no? Sopesar si sí o si no. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Muy amable a usted. Doctor, buenas tardes. ¿Me permite usar la voz? Adelante, por favor. Gracias. Mire, precisamente acerca del comentario que hizo la compañera y bueno, yo soy defensor público. Sí. Precisamente de la lectura que se pueda dar al 685 bis, hace mención precisamente cómo se encuentra o cómo participarían cada una de las partes o cómo podrían garantizarse su defensa o su representación. El 685 lo menciona y yo quiero entender lo que es así. Pudiera darse, como dice alguna asesoría,
Bueno, aclarando también, la ley 822 de la Defensoría Pública aún no establece la forma en que se va a dar el servicio precisamente tanto al patrón o al trabajador, como ya lo tenemos establecido actualmente para la materia penal, para la materia civil y para la materia mercantil. Ahora bien, aquí hace mención el 685 bis que las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional cuando el tribunal advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe otro, contando con 3 días naturales para hacerlo. Dice, los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica. Como usted bien dice, ya lo está manejando por lo que es ya referente a la representación, que es básicamente al trabajador. Y en cuanto a lo que es a la empresa, pues le haría ver que debe contar con su apoderado legal, que tenga ese conocimiento para que lo asista. En caso que advierta una deficiencia, pues lo prevendrá para que lo sustituya. Y en relación a que, pues, como usted acaba de mencionar, viendo ahora sí que los factores de la producción y el equilibrio y que a lo mejor se cuentan con más recursos, pues nada más sería la mejor, le digo, todavía no está en la ley 822 de la Defensoría Pública establecidas las funciones, pero tal vez se pueda quedar hasta eso, hasta una orientación, asesoría. Ese es mi comentario. Lo cual agradezco de manera pública e infinita también. Sí, yo estoy consciente de ello. Vamos, ya la realidad mexicana y de muchos países es de que las empresas micros, pequeñas y medianas son las que ofertan el mayor número de puestos de trabajo. Pero hoy hablar de una empresa mediana, pues no es una empresa que tenga un capital tan elevado como sucedía anteriormente. Y bueno, esta empresa mediana, con los recursos que tiene, sí puede pagar una asesoría. Pero si hablamos de una microempresa donde pues solamente el patrón va al día e incluso tiene hasta problemas económicos para poder pagarle a, no sé, a 1, 2, tal vez 3 trabajadores que tenga, e incluso tiene a lo mejor hasta algunos créditos pendientes de pago. Digo, creo que como un caso muy excepcional, muy sui generis, a ese microempresario la Defensoría le pudiera apoyar. Pero repito, siempre y cuando esté plenamente justificado. Y en el ejemplo que pongo de que es un microempresario que tiene problemas económicos, que no puede pagar su nómina a tiempo, que tiene hasta deudas, bueno, a lo mejor ese caso sí sería justificable para apoyarlo. Pero fuera de esos, no. Ni la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ni el Servicio de la Defensoría Pública tienen asignado la defensa de los empresarios. ¿Sí? En eso coincidimos y ahí está atinadamente el artículo 685 que se ha señalado. ¿Sí, jóvenes? Bien, ¿qué otra inquietud? Oiga, doctor. Adelante. ¿Se pudiera, por parte del sector patronal, impugnar por una defensoría patronal, tal vez pagada por las cámaras, la Cámara Nacional de Comercio, como un defensor para ellos? Bueno, en este caso recordemos Coparmex, por ejemplo, Canacintra, Canaco, etcétera. Son asociaciones de patrones que evidentemente tienen un departamento jurídico que puede asesorar a sus agremiados. Cuando algún empresario, micro, pequeño, mediano o macro,
se afilia a estas cámaras, dentro de los derechos que tiene es el asesoramiento jurídico en los problemas que enfrenta, no nada más en lo laboral, sino en todas las demás materias. ¿A cambio de qué? A cambio de que tiene que estar al corriente en el pago de sus aportaciones, ¿sí? Entonces, bueno, el camino sería por allá. Pero, ¿qué pasa si es un microempresario, repito, cuyo capital es pequeño y que no se ha afiliado a ninguna cámara porque precisamente pues, sus recursos no se lo permiten? Bueno, ese sería el caso de excepción que probablemente la Defensoría Pública pudiera apoyar, ¿sí? Pero fuera de eso, pues no, definitivamente. ¿Sale? Maestro, ¿me podría comentar algo en relación a eso? ¿En qué sentido? En lo de que están hablando de la Defensoría Pública, de los patrones, la Defensoría de los patrones. Bueno, a ver, mire usted, la Defensoría Pública es un servicio que recientemente se ha incorporado al Poder Judicial a raíz de un decreto que el presidente aprobó, o dictó, mejor dicho. Pero está enfocado a la defensa de todas las personas en materia civil, mercantil, penal, laboral, pero en la materia laboral, fundamentalmente para los trabajadores. Tanto, quiero decir, para los patrones no están contemplado el asesoramiento ni el apoyo en litigio para los patrones. No. Ricardo. Bueno, yo quería comentar, maestro, porque en los diferentes cursos que hemos llevado, y esa es la inquietud que nosotros teníamos. No está en la mesa. Perdón, ¿sí me escucha? Sí. En los cursos que hemos llevado, en la inquietud que hemos tenido, y en la Casa de la Cultura Jurídica tuvimos ese comentario con los magistrados, y comentaban que es algo nuevo también para la Defensoría Pública llevar materia de trabajo. En efecto, la ley, como comenta el compañero Armando, no establece específicamente que hable de asesoría de patrones, pero comentaban los magistrados que sería ilógico que el trabajador sea asistido por un procurador y el patrón no tenga abogado y quiera que lo asista también la Procuraduría, porque había un conflicto de interés. Entonces ahí entraría la Defensoría Pública cuando un patrón, microempresario o un patrón que no tiene la solvencia, hablemos de una cocina económica, una frutería. Esos son los microempresarios. Entonces esas personas que a veces no tienen ni siquiera para pagar lo más elemental, entonces ellos pudieran solicitar a la Defensoría la representación. Los magistrados nos comentaban que la Defensoría en cierto momento, aun cuando no está bien reglamentado en la ley, tendrían que ser a petición de la parte patronal asistirlos, ¿sí? Entonces, por eso es mi comentario que la Defensoría Pública en cierto momento pudiera asistir o representar tal vez a los patrones. No está bien fundamentada la ley en ese aspecto, porque habla de los trabajadores, pero los trabajadores sería, bueno, nos comentaban y sería ilógico que llevemos al trabajador y por otra parte también representemos al patrón cuando no tenga una asistencia o que él pida una asistencia. Entonces ellos decían que por eso dividían la Procuraduría y la Defensoría para los patrones y también los podrían llevar trabajadores la Defensoría, siempre y cuando no haya conflicto de interés. Ese sería mi comentario, maestro. El cual es muy valioso, Blanca Aurora, lo agradezco públicamente también. Pues reitero, las instituciones laborales están enfocadas primordialmente a la protección de los trabajadores. Pero repito, ya la realidad económica de México y de otros países es que hoy tenemos micropatrones o microempresarios que con mucho esfuerzo logran mantener su microempresa. Claro que cuando hablo de una microempresa, como usted lo decía, pues estoy refiriéndome a la fondita, estoy refiriéndome a la tortería, estoy refiriéndome a la dulcería o a la famosa tiendita de la esquina, donde está el empresario y a lo mejor uno, dos, o tal vez un esfuerzo macro, hasta 3 trabajadores. Y dije, y además tiene problemas para pagarle su salario, o sea, su nómina, ¿sí? Tiene créditos pendientes de pagar.
Bueno, pues ese es un caso de excepción. Tal vez a ese microempresario, en caso de excepción, se le pudiera apoyar. Pero fuera de eso, no. La institución no está diseñada para apoyar a los patrones. Pero sí pueden ocurrir tales patrones, como hemos dicho, a las cámaras empresariales, donde ellos son miembros. Las cámaras empresariales tienen un departamento jurídico que les va a apoyar en todos los problemas jurídicos que tengan, Blanca Aurora. ¿Vale? Muy bien, jóvenes. ¿Qué otra pregunta, doctor Jacinto? Sí, adelante. Su servidor y amigo Jesús Cantel. Adelante, mi querido maestro Cantel, adelante. Dos observaciones o opiniones meramente, más que preguntas. Una, pues, la opinión es de la incertidumbre que hay de la prosperidad que tenga la conciliación prejudicial, por efectos de que por los requisitos mínimos que usted acertadamente estaba comentando, que hay inclusive una contraposición entre dos fracciones, que por ahí te pide 3 años de experiencia y después una carrera fin. Pero bueno, al fin y al cabo hay que recurrir a la capacitación, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. El detalle es que cuando se entre, lo decía acertadamente también el licenciado José Noé, de la circunstancia que usted también lo estaba corroborando de la conciliación colectiva, que efectivamente es otro mecanismo de conciliación para poder conciliar un problema o un procedimiento de huelga, ¿no? ¿Qué experiencia puede adquirir o qué capacitación puede adquirir un conciliador en 4, 6, 8, 10 meses, un año para poder entrarle ahora sí que valga la expresión, al toro para resolver un procedimiento de huelga? Creo que en los 2 primeros años o 3, si es que somos optimistas, creo que esos frutos van a empezar a dar, pero mientras, ¿qué va a suceder? ¿Huelgas estalladas? ¿O qué es lo que va a suceder? Porque va a ser un corto lapso que un conciliador pueda entrarle a hacer una negociación colectiva, ¿no? Y en segundo y último, si hay incertidumbre en ese sentido, creo que más terror puede dar es que un conciliador no tiene estabilidad laboral en un centro de conciliación que se está creando. ¿A qué voy? ¿Por qué lo digo? El artículo 684U dice: el nombramiento de los conciliadores tendrá una vigencia de 3 años y podrá ratificarse por periodos sucesivos de la misma duración. Ya de antemano, esa persona que va a ser conciliador tiene una vigencia de 3 años. ¿Qué va a pasar después de 3 años? Se irá, se cortará porque tiene una vigencia y con las manos en la cintura la entidad pública, en este caso el centro, pues puede relevarlo, ¿no? Y ahí viene otra capacitación para otros conciliadores durante 1 año, 2 años. Cuando pasen 2 años les queda 1 año de nombramiento y otra vez los cortan. O sea, como que no hay esa estabilidad para el propio funcionario, ¿no? ¿Qué ganas va a tener un conciliador si sabe que en 3 años puede ser susceptible o va a ser susceptible de que ya no siga trabajando, ya no tenga empleo y va a pasar a formar parte del desempleo y que a lo mejor le vaya a tocar ser conciliado posteriormente, ¿no? Ese es un comentario, doctor, y lo esperamos acá en Jalapa el próximo jueves. Yo lo agradezco, mi querido maestro Jesús Alberto. Qué bueno, son 2 preguntas aparentemente sencillas, pero sin embargo no es cierto, no. Tienen mucho de fondo. La primera, la capacitación de los conciliadores en los conflictos colectivos. Tienen que recibir esa capacitación que no se les ha dado todavía en el aspecto colectivo. Y si los mandan a conciliar colectivamente sin tener esa preparación y esa experiencia, como usted lo dijo, es enfrentarse ya a ese toro por los cuernos, ¿verdad? Y habrá que dar resultados. Yo no sé qué vaya a pasar, pero recordemos que hoy en aquella empresa en donde se pretende estallar una huelga,
El Estado tiene que tomar cartas en el asunto y sacar el asunto a flote. Yo no sé si los conciliadores que envíen tengan que hacer milagros o tengan que asesorarse por alguien más. No sé qué vayan a hacer, pero la autoridad del trabajo va a tener que entregar resultados. Uno, por el TEMEC. Dos, porque la Organización Internacional del Trabajo también nos tiene en la mira. Entonces, yo no sé si a los conciliadores que se envíe y no puedan con el paquete, haya que sustituirlos inmediatamente por otros, porque si no entregamos resultados, nuestros socios comerciales, Canadá, Estados Unidos y la OIT, nos van a exigir que se lleve a cabo. Recordarán ustedes que hace una semana, un poquito más, un poquito menos, la secretaria del Trabajo, la licenciada Alcalde, recibió a funcionarios de la OIT donde le entregaban un informe de la observación que tales funcionarios tuvieron en el desarrollo de la huelga en esta empresa automotriz ubicada en el estado de Guanajuato. Es decir, todos nos enteramos de que los trabajadores le dieron la espalda a un sindicato que pertenece a una central que antaño tenía relación con el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero tal vez no nos habíamos enterado de que estuvieron como observadores precisamente tanto personas del gobierno norteamericano como funcionarios de la OIT. Entonces, vean, si ya tenemos esa presión de nuestros socios comerciales y de este organismo supranacional, si esos conciliadores que se manden a resolver el asunto no pueden, pues yo no sé qué tendrá que hacer el Estado entonces, o sea, la Secretaría del Trabajo a nivel federal o los estados a nivel estatal, perdón por la redundancia, pero tendrán que resolverlo so pena de que pues nos llamen la atención las personas mencionadas. Por eso digo, hay que remarcar la capacitación en el aspecto colectivo. En cuanto a la no estabilidad, pues sí, efectivamente, la espada de Damocles, metafóricamente hablando, y ustedes saben de qué se trata esa fábula de la espada de Damocles, pende sobre la cabeza de los conciliadores. Voy a tener trabajo por 3 años nada más, y si me ratifican, ya la hice, voy a tener trabajo por 3 años más. Y si no me ratifican, ¿qué va a pasar conmigo? Con mi futuro, con mi familia, con mis créditos, con todo lo que está a mi alrededor. Entonces, allí el Estado creo que va a tener que tomar cartas en el asunto también. ¿Por qué? Porque Estado, me exiges que dé lo máximo de mí. Oye, pero nada más me garantizas 3 años. ¿Y qué pasa después de ese tiempo? ¿Dónde voy a estar? Si no me ratificas, ¿dónde voy a estar? Entonces, allí también es un foco rojo que hay que tomar muy en cuenta y que usted, mi querido maestro y amigo, maestro Cantel, pues está prendiendo los focos rojos. Y qué bueno, por eso dije, son aparentemente preguntas muy sencillas, pero cuidado, porque el fondo genera problemas sociales y problemas, pues, psicosociales también. ¿Sí? Permítanme entrar ahí. Gracias, doctor. Nada más por último, la improvisación y el amiguismo le puede cobrar facturas al Estado. Nada más es cuánto. Definitivo, hay que tener en cuenta también eso. Esos compromisos de hecho que existen, pues sí, pueden ser muy dañinos, pueden afectar muchísimo todo esto. Son factores que hay que tomar en consideración y analizarlos y buscar la respuesta.
Yo le agradezco, mi querido maestro Cantel, la participación, de veras, gracias. Muy bien, jóvenes, pues ven que el tiempo se está pasando muy rápido. Ya son las 7:50 según mi cronómetro y habíamos quedado que a las 8 de la noche terminamos. Muy bien, jóvenes. ¿Qué otra inquietud tenemos aparte de las que ya se han pues formulado? Maestro, doctor, perdón. Adelante. No, no hay problema. Me pueden decir licenciado, tengo la licenciatura. Maestro, tengo 2 maestrías. Doctor, tengo el doctorado. No hay problema. Ustedes Sí, pongan este es un fan. Sí, ¿Ya siguió su celular? lo Sí, de este que sí, decía el sí, maestro claro, Cantel, no. de los 3 Sí, años muy atinado. que se le hará su contrato Número al privado. conciliador. Ya privado. Sí, es un amor. Le dará tiempo a un conciliador. Estamos hablando de la preparación que debe tener el conciliador. Debe ser empático, tiene que ser psicólogo, de todo un poco. Pero nos hemos parado a ver lo que va a tratar los problemas del conciliador federal. Tendrá que tener conocimientos del contrato colectivo de Pemex, el contrato colectivo de Comisión Federal de Electricidad, el contrato colectivo del IMSS, de Coca-Cola, de Toxicola, de esas empresas paraestatales. Todos esos conocimientos, porque cómo podrá conciliar, cuantificar, si no sabe lo que ese contrato le proporciona a un trabajador. Es mi pregunta, maestro. Gracias. Buenas noches. Y yo le agradezco, yo agradezco públicamente esa pregunta. Ya habíamos mencionado en la sesión anterior que este tipo de cuestiones obligan a las personas que van a fungir como conciliadores a ir más allá de la preparación o la capacitación que en este momento están recibiendo. Y cuando digo tienen que ir más allá de la capacitación que están recibiendo, es porque efectivamente, ¿qué sucede si se presenta un conflicto donde van de por medio las prestaciones que consagra ese tipo de contratos colectivos de trabajo? Bueno, pues es evidente que ese trabajador, en este caso conciliador, perdón, tendrá que buscar en internet o en los medios que estén a su alcance la última o la versión más reciente del contrato colectivo de trabajo de alguna de esas empresas. ¿Para qué? Para que él se empape, conozca las prestaciones que tales empresas vía contrato colectivo están otorgando a sus trabajadores. Es una labor que, repito, va más allá de la capacitación que en este momento están recibiendo. Y ya depende de la responsabilidad de cada quien. Algún conciliador se empieza a preparar previendo ese escenario futuro y a lo mejor cuando ocurre el problema dice, oiga, yo conozco el contenido de ese contrato. Bueno, pues a lo mejor a él le dan esa conciliación y a lo mejor esto le genera que en el futuro sea ratificado en el cargo. Entonces, ven, hay que ir preparando de manera proactiva un escenario a 3 años para poder seguir en la conciliación, seguir teniendo empleo o probablemente que no lo ratifiquen y se queden pues sin empleo e ingresen, igual que muchas personas, ¿verdad?, a este mundo de personas en busca de trabajo. ¿Sí? Es lo que yo podría opinar, ¿no? Que tienen que irse preparando en aspectos que incluso no se les ha capacitado. ¿Sale? Doctor, otra intervención, si usted me lo permite. Adelante. Mire, ahorita referente a lo que hace mención en cuanto a que considero la función que tenga que ver cuando tiene que establecer o dirimir la controversia con las cuestiones de contratos colectivos y esto que acaban de mencionar y la pregunta que hizo el compañero anterior. El 685 TER precisamente hace mención, dice, quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a. Y en la fracción cuarta habla de la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
ambos de carácter laboral, entendidos estos rubros, los relacionados con la libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. La fracción quinta habla de la disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley. Y la fracción sexta, la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. Creo que a la mejor parte de esto resuelve esto que se está preguntando, la aplicación del artículo 685 ter. No sé si a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, ya eso ayudaría un poco que al conciliador pues no pudiera tener o aplicarse en esas controversias. Perdón, maestro. Sí, no, sí, me refería, adelante. no me refería a eso, me refería a las prestaciones. Porque, por ejemplo, el contrato colectivo de Pemex habla de una indemnización no de 90 días, como lo marca la ley. Habla de una prestación superior, como es de 4 meses o 120 días. Entonces, el conciliador que no tenga el conocimiento, llega el trabajador y le cuantifica 90 días y 12 días por año, cuando el contrato colectivo de Pemex no lo maneja tampoco así. Maneja 120 días de una indemnización y cada trabajador que tenga 6 meses, un día, tiene derecho a 20 días de prima antigüedad. Y es menor, tendría 10 días, cosa que la ley habla de 12. O sea, a eso me refería específicamente. Gracias, maestro. Sí, yo entiendo, por eso señalé que ya va a corresponder a cada conciliador el seguirse preparando más allá de lo que hasta ahorita se le está preparando. Y si lo hace, probablemente pues eso le permita el ser ratificado en el futuro. Si no, probablemente pues no lo ratifiquen. No sé en ese sentido. Pero vamos, nada más hasta por cultura general jurídica, si yo sé que algún día puedo estar en el hipotético supuesto de que me digan que concilie un problema colectivo, bueno, pues allegarme de información desde este momento acerca de la conciliación en esos aspectos, en los aspectos colectivos, y a lo mejor empezar a investigar el contenido de un contrato colectivo de importancia que me sirviera de base para poder conciliar cuando se diera el supuesto, ¿sí? Pero ya depende de cada quien, porque si decimos, bueno, ya soy conciliador, ya me contrataron, y nada más me van a venir puros asuntos individuales, a lo mejor estoy equivocado, porque lo menos pensado, el tribunal laboral manda, en ese proceso de huelga que se ha iniciado contra una empresa, manda a que la empresa y el sindicato se concilien, ¿verdad? Aquí en el centro, y me lo asignan a mí. Chispa, si yo no me adentré en prepararme previamente, pues es ahí donde voy a tener problemas. Pero bien, aquí no empezó, aquí no empezó, vamos, desde la instancia conciliatoria, no, sino que el juez es el que lo está mandando, ¿sí? A que haya esa conciliación. Entonces, pues ya dependerá de cada quien si desea seguirse preparando en estos temas o no. Lo ideal es que lo hagan, no nada más en lo individual, en lo colectivo y en todo lo que puedan, en todos los temas que les interesen, ¿sí? Esa es la invitación que yo me atrevo a formular a todos con el debido respeto, evidentemente. ¿Vale? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra inquietud? Yo nuevamente. Adelante. Bueno, ahorita que estaban tocando el tema acerca de que los conciliadores deben de buscar prepararse y todas estas cuestiones, bueno, yo no sé si usted tenga conocimiento de una circunstancia que se está dando respecto de los procesos de selección en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y pues si no la tiene, se lo comento y me gustaría saber qué opina respecto de ello. Adelante. Bueno, resulta que han estado sacando convocatorias convocatorias eventuales y son de postulación abierta. Esto quiere decir que están abiertas a todas las personas que consideren que cumplen con los requisitos. Respecto de ello, hay una etapa, que es la primera, que es respecto de pues, cuestiones curriculares, documentación y todo esto.
Si apruebas esa fase, pasarías a la siguiente, que es un examen teórico, y por las cuestiones sanitarias que se viven actualmente, pues electrónica. Posteriormente a ello, si pasas el examen, hay una etapa de entrevista. Y posteriormente me parece que hay otra entrevista y ya finalmente pues te llaman y te hacen sabedor de que has resultado seleccionado. Ahora, yo tengo conocimiento de que hay personas que han resultado seleccionadas y que 8 días antes de que entren en funciones, supuestamente, o en cuestiones de capacitación, les llaman y les dicen que siempre ya no, que por cuestiones presupuestarias o porque hay una persona con más experiencia. Esas son las excusas que les han dado al momento de decirles que ya no tienen, bueno, que ya no van a quedar, ya no quedan realmente pues seleccionados. Y a los que les dicen que es por cuestión presupuestaria, les dicen que quedan en lista de espera para que cuando se abran nuevas plazas. Ahora, pues la misma ley impone, y es, bueno, más bien establece, que en la convocatoria se debe de poner, de determinar cuántas plazas son las que se ofertan. Y esto es un requisito que no se está cumpliendo. Y por otro lado, pues no sé qué opinión le merece esta falta de, pues, de responsabilidad, de seriedad y pues de formalidad, que es la institución totalmente nueva, ¿no? Que está, pues realmente se ha creado, está de ceros, lo entiendo perfectamente y que es todo un reto. Sin embargo, pues también considero que no pueden con personas, ¿no? Estas personas han llegado hasta la última etapa y para que finalmente les digan que no. Una vez que ya les han dicho que han sido seleccionados, entonces, pues yo creo que ahí también las personas se desaniman y entonces, ¿quién va a querer ser conciliador? Sí, yo agradezco la participación que usted gentilmente nos señala. Mire, hay un refrán popular que seguramente ustedes conocen y yo no quiero pensar que esto esté sucediendo. El refrán popular dice, piensa mal y acertarás. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Que cuando no se ha señalado el número de plazas que se van a ocupar, es decir, si yo necesito, no sé, un número, 20 plazas, y en la convocatoria no establezco ese número, aquí surgiría una pregunta. Oiga, ¿podría o no impugnar ese proceso, dado que no está señalando cuántas plazas se están ofertando? Vamos, es una primera pregunta. Luego, yo coincido con usted cuando dice, oiga, ¿qué motivación va a tener un conciliador que ya hizo todas estas entrevistas, todos esos trámites, que ya le dijeron que sí va a ser contratado y 8 días antes le dicen que no? Mire, primero, pues eso es una mala planeación por parte de la Secretaría o del Centro de Conciliación. Segundo, ahí es donde se aplica el refrán, piensa mal y acertarás, y con eso nos podemos imaginar todo lo habido y por haber. Y desde luego que aquí nos preguntaríamos, ¿y qué efectos de índole psicológico está provocando en las personas el que ya les habían dicho que sí iban a ser contratados y 8 días les dicen que ya no? La Secretaría, bueno, en este caso el Centro Federal o Estatal, se ha puesto a pensar en el daño psicológico que le están causando a las personas, y en base a este daño psicológico no podríamos a lo mejor hasta demandar a esa dependencia, a ese Centro Federal o Estatal, por los daños psicológicos o morales que nos está ocasionando, o tal vez fincarles alguna responsabilidad en base a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Vean que es un escenario bien diferente el que ahorita se nos ha presentado,
y que no está manejado en ningún libro, ni en la ley, en ningún manual incluso. Es un escenario bien distinto. Entonces, yo sí les invito a que estas y todas las preguntas que quedan en el tintero, si ustedes lo creen pertinente, me las hagan llegar y les contesto. A lo mejor no de hoy para mañana, ¿verdad? Porque créanme, y yo le agradezco a la vida, tener tantos amigos, pero también varios compromisos que sí requieren atención y que luego pues no me doy abasto para poder atenderlos con la rapidez que yo quisiera. Pero de que algún día les responderé, júrenlo, ¿sí, jóvenes? Pero le digo, es un escenario bien diferente el que ahorita se nos está presentando con todo esto. Son las 8:06 de la noche, jóvenes. La universidad nos ha apoyado, lo cual públicamente agradezco, pero el compromiso fue hasta las 8. Ya nos estamos pasando de ese tiempo. No me lo tomen a mal, no me digan, oiga, pues este señor que irresponsable, que no me quiere responder. No es eso, no. Con gusto yo respondo a todos, pero también tenemos que respetar el tiempo de la universidad, de la secretaría, etcétera. Por eso les invito a que si hay más dudas, con mucho gusto formúlenmelas por correo y les respondo a todos sin excepción. Nada más, eso sí, denme tiempo, ¿sale? Bueno, pues dicho todo esto, jóvenes, y con todo respeto y apelando a su amistad, a su gentileza, pues ha sido un gusto estar con ustedes en estas 3 sesiones. Tengan la certeza que siempre les apoyaré en todo lo que esté a mi alcance. Y bueno, por hoy, públicamente les agradezco la gentileza de su atención. Las veces que me encuentren en la calle, muchas veces yo voy distraído, pero si ustedes me hablan, tengan la certeza que siempre recibirán el saludo de su servidor hacia todos y cada uno de ustedes como amigos que son. ¿Sale? Jóvenes, que tengan buenas noches y estaremos en contacto nuevamente en el futuro. ¿Sale? Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos.